Bueno, a continuación pues vamos a explicar un poco de cómo es el proceso para un motor accionado por chopper de dos cuadrantes con una fuente AC, un convertidor AC-DC, eh, el cual pues nos permite configurar una serie de parámetros iniciales, los cuales pues podemos modificar a gusto, ¿no? Para este caso pues lo vamos a hacer para un motor de valor de voltaje de fase de 460 voltios. El ángulo de fase pues puede ser 0 o puede ser 120 o menos 240, el ángulo de fase con el cual queramos trabajar. Y tenemos también una frecuencia la cual podemos modificar de acuerdo a nuestro país. En este caso pues como es Colombia, trabajamos a 60 Hz. Para Europa pues trabajaríamos a 50, pero para nuestro caso vamos a trabajar a 60 Hz. Estos valores de impedancia pues son aplicados directamente desde el circuito que se montó, el bloque parámetro. Eso no lo voy a modificar y lo vamos a dejar así. Después de esto pues podemos observar el convertidor AC/DC, el cual pues es un puente, consta de un puente rectificador. Tenemos también el voltaje salida o el breaking chopping, el voltaje del chopper, el voltaje de salida del chopper, el cual va a ir directamente de los dos terminales del puente hacia los voltajes del bus como tal, ¿no? Los voltajes del bus, ¿a qué se refieren? A estos voltajes, el voltaje VCC y la tierra como tal. En estos dos cuadrantes, este chopper de dos cuadrantes de DC, pues tenemos los siguientes parámetros. Tenemos un voltaje de entrada, una tierra, tenemos una velocidad de referencia, la cual configuramos también con los parámetros que deseamos suministrar. Para este caso vamos a utilizarlo para un valor inicial de 400 voltios. Y la velocidad, el tiempo de muestreo va a ser de 2.75. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 400 voltios pues va a cambiar, perdón, a los 2.75 segundos va a cambiar nuestro voltaje a 400 voltios y va a tener un valor final de 100 voltios, ¿no? Para el torque máximo pues lo estamos haciendo con la siguiente configuración, que vamos a decirle que va a tener un torque el doble del valor anterior de la velocidad de referencia, o sea que sería de 814 voltios, los cuales van a verse reflejados en 2.1 segundos con un valor final de 100 voltios, que sería, este sería nuestro primer cuadrante. Tenemos aquí nuestra resistencia y tendríamos aquí nuestro motor de inducción, nuestro motorcito, ¿sí? El cual llega y va acá a una parte positiva y una parte negativa, la cual si decimos que el sentido de giro va en este sentido, pues esto para el primer cuadrante, ¿no? Primer cuadrante. Si vemos nuestro sentido de giro, pues entonces podemos ver que nuestro sentido de giro depende mucho del primer cuadrante. Lo que podemos decir es que el primer cuadrante, pues podemos observar que la tensión y la corriente del inducido pues son positivas debido al par velocidad. La velocidad también es positiva debido al par, ¿no? Así que pues la potencia absorbida del motor pues es positiva, al igual que la potencia mecánica que sale del eje del motor. ¿Por qué esto? Porque resulta y pasa que existe una transformación de energía eléctrica en energía mecánica como tal, ¿no? Y lo que ocasiona pues que este esté funcionando como un motor eléctrico de corriente continua. Tenemos acá la salida del motor, tenemos la salida del convertidor, tenemos un controlador y tenemos un aterrizaje. Tenemos que ingresar al bloque, que es un bloque selector, al cual le ingresa le ingresa un motor. El motor tiene un multiplexor, el cual tiene el voltaje de armadura, la corriente de armadura y la velocidad en revoluciones por minuto. Está conectado todo en la primera parte del motor, pero vemos que en el voltaje VA, en la corriente IA, para este caso, pues estas son las dos corrientes, la corriente de armadura y la corriente de acá abajo que está conectada en el controlador, que es el 3. Tenemos una corriente IA
en amperios, ¿no? Tenemos una referencia que está conectada a un multiplexor, una IGBT, que es una corriente de armadura 1 y una corriente de armadura 2. Ahora, estas dos DC, estas dos van a dos salidas, una a la salida 1, a la salida 2, este va al voltaje, va a la salida 3, el voltaje de armadura, y lo que son la corriente de armadura y la corriente del controlador van directamente a una I4, a 4, perdón, que está en corriente. Y como vemos, pues esto aquí es un terminador o una referencia. Si después de analizar toda esta parte, que todo esto está conectado directamente a un scope donde podemos visualizar la señal de salida, tanto el ciclo de IGBT, el ciclo de IGBT2, la voltaje de armadura, la corriente de armadura y la velocidad del motor. Ahora que empecemos a ejecutar para este convertidor y para este voltaje de que es de 460 voltios a 60 Hz, pues tenemos lo siguiente. Bueno, para explicar un poco cómo se comporta el motor en el cuarto cuadrante, pues tenemos que otra vez nuestro motor, nuestro cuadrante, nuestra resistencia y nuestro motorcito. Una M aquí. Ahora tenemos que por aquí circula una corriente y pongámosla ahí. Y por acá circula el motor gira en este sentido. Y digamos lo siguiente, que esto tiene un voltaje aquí, donde este es más y este es menos, y donde esta sería nuestra resistencia. Y este es nuestro motor, obviamente, con su polaridad también más, menos. Pues, ¿qué pasa con esto en el segundo cuadrante? Pues que resulta y pasa que la tensión aplicada y la FEN pues resultan positivas al tener una velocidad de giro positiva en un sentido directo, ¿no? ¿Por qué? Pues podemos observar que tanto el par electromagnético como la corriente de inducido son negativas, lo que quiere decir que la máquina no produce energía mecánica, sino todo lo contrario, que la absorbe, ¿no? Por lo cual la máquina está funcionando como si fuera un generador eléctrico de corriente, y pues esto debido a que ya genera electricidad, es decir, está frenando como tal. Esto para explicar una parte lo que es el segundo cuadrante. Ahora bien, para explicar continuando con nuestro proyecto, pues ya explicamos un poco aquí cómo está conformado nuestro bloque con sus multiplexores, lo cual nos va a sumar unas corrientes de armadura y unos voltajes, y los va a sacar por medio de estos puntos, pues a observar acá en el scope. Ahora bien, observando un poco el scope, para explicar un poco esta parte, pues tenemos lo siguiente. En nuestro primero tenemos el ciclo IGBT, en la segunda tenemos pues un ciclo IGBT2, y en el tercer cuadrante, en la tercera imagen, pues podemos observar lo que son la corriente de armadura y la corriente, el voltaje de armadura. Corriente de armadura, este es el voltaje de armadura y esta es la corriente de armadura. Vemos que el voltaje se mantiene, inicia con un oscilatorio grande que está en 600, recuerdan que nosotros le habíamos puesto que iniciara más o menos en 600 y piquito, y que a medida que fuera bajando bajará hasta 100. Bueno, esto es uno de los cambios que se ve. En el voltaje de armadura, pues, ¿qué observamos? Que el voltaje se mantiene constante en 400 voltios, con unas pequeñas oscilaciones, ¿no? Unos pequeños cambios de voltaje, digamos que pico. Y en nuestra corriente de armadura, pues podemos observar los cambios que se realizaron. Bueno, acá en el 5 lo que vamos a observar es un cambio en en la corriente de armadura, sí. Vamos a observar lo siguiente. Vamos a tener tanto la corriente del controlador como la corriente del motor, ¿sí?
como, bueno, no digamos que la corriente del motor, sino la corriente de armadura. Ahora, cuando acercamos un poco la imagen, bueno, ahora sí. Para este caso, pues podemos observar, era lo que quería mostrar en nuestra corriente de armadura, donde podemos ver que la corriente de armadura 1 es de manera que tiene diente de sierra, ¿sí ve? Y la otra viene constante con un suavizado, la corriente de armadura 2, la cual se miran pequeños rizos donde van a hacer los cambios de un estado a otro. ¿Cómo así los cambios de un estado a otro? Valga la redundancia, pues los cambios que va a haber en los 2.2 segundos más o menos, que fue donde habíamos dicho, 2.2, mírenlo, aquí está, y el otro en 2.7. En 2.1 va a haber un cambio y en 2.7 va a haber otro cambio. Ahora bien, para el caso de la velocidad del motor, vemos que la velocidad viene continuamente eh, en un estado de rampa, la cual llega a 1.6 más o menos y hace el estado, pasa de estado transitorio a estado estacionario por cierto tiempo hasta llegar a una decadencia en 2.7 más o menos, donde el voltaje va a bajar hasta 100 como lo habíamos acordado en el controlador como tal, ¿no? Y esta es la pequeña explicación de cómo hacer un convertidor, perdón, un accionamiento de un motor eh, controlado por un chopper de 2 cuadrantes.